enseñanza y luego la subimos a internet, ¿ok? Muy bien, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, ayúdanos a entenderla, a retenerla, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a obedecerla. Que estemos preparados, Señor, para podernos enfrentar a la tentación de la manera que tú lo hiciste, Señor, y sigamos tu ejemplo. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando, hermanos, los personajes de la Biblia y estamos con el personaje central de la Biblia, que es Jesucristo. Cristo es Dios y no nos queda duda sobre eso, la Biblia lo enseña y, hermanos, nosotros lo podemos comprobar y lo podemos ver a través de su vida, de su ministerio, de su testimonio y lo que se habló del Señor Jesús. Hay documentos no solamente bíblicos, pero también históricos que confirman la existencia del Señor Jesús y confirman también el poder que Él tuvo, hermanos, en muchas áreas para demostrar su divinidad. Jesús es Dios, pero Él, cuando vino a este mundo, hermanos, Él tomó la forma humana. Recordamos que Jesús tuvo que despojarse a sí mismo. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, Dios no es como nosotros. Dios es infinitamente superior al ser humano. Él es el creador, Él es eterno, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Él no puede, hermanos, cansarse, no puede tener hambre, no puede morir. Pero sin embargo, hermanos, el Señor Jesús, para tomar la forma humana, tuvo que despojarse a sí mismo de muchas cosas que le impedían tomar la forma humana. Y, hermanos, Él se limitó a todas las debilidades y todas las características de un cuerpo humano. Recuerde usted que aunque Dios no puede morir, Jesús murió. Aunque Dios no puede ser tentado por el mal, Jesús fue tentado por el mal. Y de esa manera, hermanos, encontramos que cuando Jesús vino a la tierra, Él era Dios, sí, Él nunca dejó de ser Dios. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero se quitó o se despojó. La palabra que no quiere decir arrancarse o despojarse, quitarse de atributos o características que le impedían ser humano, y tomó un cuerpo humano. Imagínese usted que usted quisiera identificarse con las hormigas y usted tuviera el poder de convertirse en una hormiga, con todas las limitaciones y debilidades. Bueno, aunque las hormigas son fuertes, cargan 100 veces su peso, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Aún así, el Señor se hizo carne. Y fue algo mucho más que si usted y yo nos hiciéramos un microbio o una bacteria. Tanta diferencia y aún mucho más abismal. Jesús se hizo carne. Y Él, hermanos, se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo humano, incluyendo, hermanos, enfrentar la tentación. Jesús enfrentó la obediencia, enfrentó la tentación, enfrentó sufrimientos, enfrentó hambre, enfrentó, hermanos, dolor, enfrentó todo lo que un ser humano puede experimentar. ¿Por qué, hermano? A excepción del pecado. Porque Dios quiere que sepamos que, como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo ha existido un Hijo de Dios que es perfecto, sin mancha y sin pecado, que es Cristo, pero nunca ha existido un Hijo de Dios que no se enfrente a la tentación. Entonces, hermanos, la enseñanza de la historia de la tentación de Jesús nos deja a nosotros, hermanos, varios principios que nosotros debemos aprender. Número 1, dijimos, si Jesús fue tentado, siendo perfecto,
usted y yo vamos a ser tentados. ¿Me está escuchando, hermano? Cada uno de nosotros enfrentamos todos los días tentaciones. ¿Qué es la tentación? Bueno, como vimos en Santiago, vamos por favor a Santiago, capítulo 1, y vamos a repasar un poquito sobre esto y vamos a llegar a la conclusión. Santiago, capítulo 1, nos enseña de dónde viene la tentación. Santiago, capítulo 1, nos dice la Biblia, en versículo 12, Santiago 1:12, dice ahí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué, hermanos? La prueba. La tentación es una prueba. Ahora, hermanos, ¿quién pone esa prueba? Mucha gente piensa es que Dios nos tienta. No, eso es un error. Eso es totalmente equivocado, inclusive es una blasfemia. Dice: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, hermanos, Dios no pone la prueba. Dios no pone la tentación. Él, hermanos, es perfecto. Perdóneme. Él es justo. Ya está ahí. Dios es perfecto, Él es justo, Él es santo. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la prueba? ¿De dónde viene la tentación? De Satanás. Bueno, muchas de las veces dijimos que no es así. Satanás no es un ser omnipresente. Él no está en todas partes. No es omnisciente. No conoce a cada persona. De hecho, la mayoría de nosotros somos desconocidos totalmente para Satanás. Y dijimos, hermano, cómo a veces le echamos tanto la culpa al diablo de nuestros fracasos y de nuestros pecados, y el pobre diablo, ahora sí, por decirlo así literalmente, ni culpa tiene de nuestras tentaciones. Si el diablo tentara a cada persona, hermanos, no tendría ni el tiempo, ni el poder, ni de estar en todos los lugares, ni de conocer a todas las personas, ni de tentar a más de una persona a la misma vez. Entonces, Satanás no es el autor de toda tentación. Aunque es llamado en la Biblia el tentador, en la Biblia encontramos pocas veces que Satanás interfiere con el ser humano. ¿Se acuerdan que las nombramos la semana pasada? Alguien dígame una ocasión que Satanás directamente tentó a una persona. Obviamente en el huerto del Edén, a Eva, ¿verdad que sí? Después de eso, ¿a quién tentó Satanás? A Job. ¿A quién más? A Pedro. Acusó a Josué en el libro de Zacarías, no a Zacarías, pero a Josué, sumo sacerdote. ¿A quién más? ¿Alguien se acuerda? A David para que hiciera un censo en Israel, y al Señor Jesús, ¿verdad? Son como 6 ocasiones en toda la Biblia que Satanás interviene para tentar a una persona. Entonces, todos los demás pecados, ¿a quién se los echamos la culpa? Bueno, aquí dice la Biblia, versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Se acuerdan que explicamos qué es la concupiscencia? ¿Alguien me puede explicar, levantando la mano, hermano Víctor, qué es la concupiscencia? Exacto, exactamente. Básicamente son recuerdos que tenemos de experiencias del pecado, que nos recuerdan la sensación, lo que se siente experimentar algo que a nuestra carne le agrada. Por ejemplo, el tomar alcohol, el drogarse, fornicar, robar, mentir. Son sensaciones que el cuerpo guarda en los recuerdos. Y esos recuerdos, hermanos, se llaman concupiscencia. Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, son deseos carnales,
que están en nosotros y que ahí se quedan para toda nuestra vida, esos deseos nos atraen y nos seducen. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde viene la tentación? Viene de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Usted no puede decir, pastor, es que el diablo me tentó para quedarme dormido. No, no fue el diablo. Fue que usted es un flojo, que se durmió tarde. ¿Estamos aquí, hermano? Y no se quiso levantar en la mañana y por eso muchos no vinieron a la iglesia. No es el diablo. Imagínate el pobre diablo. Ay, tengo que ir hasta Monterrey a evitar que el hermano vaya a la iglesia. Imagínese que no se puede. No tendría la posibilidad, la capacidad. Imagínese cuántas iglesias en el mundo, cuántos cristianos. Y el diablo ahí tratando de estorbar que usted venga a la iglesia. El diablo dice, ni ocupo hacerlo. Solito se queda dormido. Solito se queda ahí, hermano, cansado y no tiene ganas, porque realmente, hermano, ni siquiera tenemos la capacidad de presentar resistencia al diablo. Vaya a Gálatas, hermano, por favor, capítulo 5, y es importante distinguir nuestra lucha espiritual, porque hay niveles de lucha espiritual, mis hermanos. Mire, en Gálatas, capítulo 5, ahora, ¿Satanás tienta? Sí. ¿Satanás ataca? Sí, pero solamente aquellos que ya vencieron su primer enemigo, que es la carne. En Gálatas 5, ¿cuántas veces no hemos leído este pasaje en estos últimos meses? Pero en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, luchan entre sí para que no hagáis lo que queréis. Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que a nuestra carne le gusta? ¿Qué es lo que a este cuerpo, hermanos, se ha enviciado y se ha echado a perder, se ha corrompido? ¿Qué es lo que le gusta a nuestra naturaleza carnal? Versículo 19, son adulterio. Al cuerpo le gusta cometer adulterio, fornicación. Diferencia entre adulterio y fornicación: el adulterio lo puede cometer una persona que es casada y tiene cualquier tipo de relación, física o no física, con una persona que no es su cónyuge. Eso es adulterio. Ahora, si usted mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice Jesús? Ya adulteró con ella en su corazón. Amén, hermanos. Pastor, es que no ha pasado nada. Solo nos mandamos mensajes, solo nos mandamos fotos. No hay culpa. No, sí hay culpa, porque el pecado del adulterio comienza en la mente. ¿Alguien está escuchando, hermano? Cuidado. Adulterio, fornicación, y luego dice la Biblia: inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a eso. Todo eso le gusta a la carne. Y si usted ve, hermano, estamos describiendo cómo vive la gente del mundo hoy en día. Describe la conducta moral de este mundo. Quieren pecar y pecan. Quieren engañar. Mire, hermanos, hizo una encuesta entre hombres y preguntaron: ¿quién estaría dispuesto a engañar a su esposa si estuviera 100% seguro que su esposa no se iba a enterar? El 85% de los varones dijeron que sí. Y encuestas revelaron que más del 75% de los hombres admitieron haber sido infieles a sus parejas en alguna ocasión, en alguna manera. No, si es que los hombres, bueno, en la encuesta las mujeres estaban casi igual que los hombres. Esa es la gente, como vive la gente en el mundo hoy en día, hermanos, perdida totalmente, esclavos de concupiscencias, dice la Biblia. Pero los hijos de Dios debemos luchar contra la concupiscencia, contra la tentación.
Hermanos, vivimos en un mundo que por ser cristianos no estamos exentos de tentaciones. Sería totalmente falso decirles que porque venimos a la iglesia ya se nos caen los deseos de hacer lo malo. Ya somos santos, ya no pecamos. Eso no es cierto. La naturaleza carnal sigue dentro de nosotros. Seguimos teniendo las luchas. Y cuando ya hemos experimentado pecado en el pasado, esos recuerdos nos siguen produciendo un deseo cada vez fuerte para volver a cometer el pecado. Es cierto, hermano, que los que antes tomaban, se les sigue antojando la cerveza. Los que antes se drogaban, todavía se les antoja la marihuana y la cocaína y esas drogas. Los que alguna vez miraron pornografía siguen siendo tentados a regresar a ese pecado. Me están mirando, hermanos, como si yo estuviera diciendo cosas inapropiadas, pero usted tiene que ser franco, sincero. Dejémonos de apariencias. Estamos en un mundo malo y pecador. Vivimos en medio de la tentación. Ya no podemos prender la tele sin que haya mujeres mal vestidas provocando sensualidad y malos deseos en el hombre. Y no puede haber aquí ni un hombre que sea hombre que diga: yo no tengo problemas con eso, yo soy maduro, ¿verdad? Yo puedo mirar mujeres mal vestidas y no, eso indica otros problemas, amén, hermano. Tal vez tu tentación es hacia los hombres, o a lo mejor, quizá, pero no hay un hombre que vea a una mujer mal vestida y no tenga tentación. Varones, mírenme y no se hagan la cara de santos. Y hermanas, no hay mujeres que no se resistan o que no enfrenten tentaciones. Si Jesús fue tentado, usted y yo vamos a ser tentados. Número 2, si Jesús se preparó para la tentación, usted y yo tenemos que prepararnos para la tentación. Si usted se espera al momento de estar ahí en la tentación y luego empezar a pensar: ¿lo haré o no lo haré? Ya perdiste, ya caíste, ya estás derrotado. Ese es el problema, que no nos preparamos para la tentación. Es una lucha, hermanos, y para una lucha hay que prepararse. Cuando hay una pelea de box, ¿verdad? El Canelo peleó recientemente contra, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? No se haga, todos la vieron. ¿Cómo se llama? El último con el que peleó. ¿Cómo? Berlanga. Peleó contra él. ¿Usted cree que nomás estuvieron como si nada y en el restaurante y en fiestas, en borracheras, y luego, hoy me toca pelear, ahorita vengo, voy a ir a pelear? No, hubiera perdido. Tienen que prepararse, estar en su peso, entrenamientos, dietas, cansancio extremo, para que cuando llegue a la pelea, ellos puedan tener posibilidades de ganar esa pelea. Fue lo que hizo que Julio César Chávez cayera de ser el mejor peleador. Empezó a confiarse en sus habilidades, dejó de prepararse y le empezaron a ganar. ¿Se acuerdan cuando le ganó Oscar de la Hoya? No, aquí pura Biblia, ¿verdad, hermanos? Ok. ¿Sabe por qué? Porque dejó de prepararse. El cristiano que no se prepara para la tentación va a ser derrotado. La razón que usted y yo, hermano, andamos siempre en lo mismo, y otra vez. Y tu perdón ya es un juego, hermano. Tu arrepentimiento ya es una burla para Dios. Porque cada semana, cada día batallas con lo mismo, porque no te preparas para la tentación. ¿Cómo se preparó Jesús, siendo Dios, para la tentación? Número 1, recuerde que Él pasó 40 días orando y ayunando antes de la tentación. Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ahora, yo sé que usted no va a ayunar 40 días y 40 noches. Tal vez, hermano, sea físicamente muy difícil. Ahora, yo conozco gente que lo ha hecho
o gente que lo ha intentado. Pero no es necesariamente una regla que ayunemos y oremos 40 días, 40 noches, pero sí el Señor deja de manifiesto que para prepararnos para la tentación hay que orar. Mire Mateo 26, 41, Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, le acababa de decir a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como el trigo. Pedro, ponte a orar para que no caigas en tentación. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fácilmente la carne se cede a la tentación. Fácilmente la carne, hermanos, es convencida, es estimulada, es atraída, es seducida. Por eso el Señor dice, la clave está en pasar tiempo en oración para que el espíritu se fortalezca y la carne pueda soportar la tentación. Tenemos que orar. Si usted no ora, hermano, usted no tiene oportunidad de vencer la tentación. ¿Qué pasó con Pedro, Jacobo y Juan? Jesús les dijo, velad y orad. Y regresó, ¿y qué estaban haciendo? Dormidos. Amén, hermanos. Les dijo, despiértense, pónganse a orar para que no entren en tentación. Y se fue otra vez y regresó y los halló dormidos. Jesús les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Falta, hermanos, de fuerza espiritual, es falta de oración. En el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseñaba a orar, dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, después de decir un modelo de oración que debemos imitar, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración modelo no es que la debamos repetir cada vez. Me la voy a aprender para repetirla. La oración no, dice, cuando oréis no uséis vanas repeticiones. No es con el propósito que lo repitamos. Es un ejemplo, un modelo de oración para basarnos cómo orar a Dios. Él les enseñó a orar. En otras palabras, Jesús les dice, oren para que no caigan en tentación. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, el día de hoy, guárdame de no pecar contra ti? Guárdame de la tentación. Tú sabes que soy débil en las cosas que veo. Tú sabes que soy débil cuando oigo o hacen esto, cuando me invitan a aquello. Me da tentación, Señor, guárdame de la tentación. Tenemos que orar. Número 2, Jesús se preparó andando en el Espíritu. Lucas 4:1. Lucas 4:1 nos dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, la clave para vencer la tentación es andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué significa esto? Andar habla de caminar, de nuestro modo de vivir diario. Todos los días debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, esto no es algo místico, no es algo, hermanos, que tenga que ver con emocionalismos. Hay gente que piensa que ser lleno del Espíritu es ajarrascamalajamalashka, ¿verdad? Hablar y balbucear cosas sin sentido. Eso no es ser lleno del Espíritu. Tampoco es voltear los ojos al revés o empezar a, ¿cómo le llaman? Convulsionar o vomitar o reírse. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es darle a Dios el control completo de nuestro ser. Pablo dijo, por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Antes de salir de casa, hermano, tú pasas un tiempo diciéndole a Dios, Señor, hoy te entrego mi mente. No permitas que ningún pensamiento sucio, indebido, de coraje, de pleito, de ira, entre a mi mente. Y hermana, usted es tentada a enojarse con su esposo todos los días, porque los esposos somos santos, hermanas. Y ustedes se enojan de la nada. Amén, varones. Tenga miedo, dígame.
No, ya sabemos que no es cierto. Pero hermana, usted es tentada de pelear, de enojarse, de ver los errores del esposo. Qué fácil es ver los errores del esposo. Usted no ve que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, que anda todo el día en el solazo buscando el pan para comer. Usted no se fija que no es un borracho, no es un mujeriego, que no anda de parrandero, que no es un mentiroso, que no es como los mundanos. Y usted se fija en que se tardó 5 minutos más en llegar. Usted se fija en que llega con los zapatos sucios. Se fija en cosas que no son importantes. Y la tentación es, hombre, ahora sí me lo voy a echar, ¿verdad? Y usted lo espera con un espíritu malicioso, demoníaco. Amén. Y usted ha pasado, ¿verdad? Y usted le quiere echar pleito por la nada. ¿Y cuál es la tentación? Que el diablo quiere destruir su matrimonio. Y usted le hace caso a la carne, porque se fija en las cositas pequeñas. Igual los varones con las mujeres. El diablo tienta. A veces nuestra propia concupiscencia, nuestro propio mal carácter. Dirá, hermana, pastor, es que el diablo me hace enojarme. No, usted es una corajuda, hermana, y debe tener dominio propio y debe controlar su lengua. Dice la Biblia que es mejor morar en tierra desierta donde no hay agua, que con mujer rencillosa e iracunda. Pero ya sé que no hay mujeres así en la iglesia, gracias a Dios. Aquí pura santita, pura mujer prudente, virtuosa, empoderada. Amén, hermano. Gloria a Dios por las mujeres de aquí de la iglesia. Qué bendición, que eso no tenía que decirlo. Pero hermanos, ser llenos del Espíritu Santo es entregarle a Dios el control de nuestra mente, de nuestros ojos. Dijo, ¿se acuerda que dijo Job? He hecho un pacto con mis ojos. ¿Cuál era el pacto de Job con sus ojos? Él prometió no mirar a otra mujer que no fuera su esposa. Ahí lo dice la Biblia. Desde que soy ciego ya no veo. De que estoy casado y tengo una esposa. Y aún antes, hermano, porque toda mujer que no es tu esposa es mujer ajena. Y tú debes entender que no tienes, no, pastor, es que la vista es muy natural. No, la vista es pecaminosa. ¿Cómo batallamos con nuestros ojos? Mucho del pecado empieza y entra por los ojos, atraído y seducido. Señor, te entrego el control de mi boca. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca que no deberían salir? Y ya las regamos. Y ya dijimos, y ya ofendimos, y ya lastimamos, mentimos, engañamos, chismeamos. Pero ¿qué si Dios tuviera el control de mi boca, de mis oídos, de mis manos, de mis pies, de mi corazón? Siendo llenos del Espíritu Santo, seríamos menos vulnerables a la tentación. Amén, hermanos. Ahora, cuando Jesús fue tentado, leímos la semana pasada en Mateo y en Lucas, que Satanás vino a tentarlo. El propósito de Satanás no era que Jesús pecara. Dios no puede pecar. Y la única cosa que Jesús no podía hacer por su naturaleza perfecta y santa es pecar. No había oportunidad y Satanás no perdió su tiempo queriendo que Jesús pecara. Lo que Jesús quería hacer es que lo que Satanás quería hacer es que Jesús no fuera a la cruz del Calvario. Y trató de meter humanamente pensamientos en su mente. Fíjate cómo le hace Satanás. Pone pensamientos que te hace pensar que son tuyos. Si en verdad eres hijo de Dios, ¿de verdad serás quien piensas que eres? ¿No estarás loco? Como que queriendo meter duda. A ver, hermanos, si en verdad eres hijo de Dios. Pensamientos sutiles donde el diablo sabe, cuando Satanás sabe que tú ya venciste la carne y ya venciste tu propia concupiscencia, ahora sí llamas la atención de él y ahora sí va a venir a tentarte él o uno de los demonios para hacerte caer. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ahora, ¿cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo venció Jesús?
Cuando Satanás le dice, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. ¿Qué pecado había en que las piedras se convirtieran en pan? No era la acción, porque Jesús podía hacerlo. Era la duda. Era prestar atención a la duda que Satanás estaba sembrando, de tener que corroborar Jesús mismo. ¿Seré quien digo que soy? A lo mejor era un pensamiento, a lo mejor es una idea loca. A ver, voy a asegurarme, voy a hacer que Y al ceder a la tentación, en la duda, ya había un problema. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Pero ¿cómo venció Jesús la tentación? Primero identificó de dónde venía la tentación, y segundo dice, apártate de mí, Satanás, porque ¿qué? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le dice Satanás? Aviéntate abajo, porque dice la Biblia. Y Satanás usa la Biblia. Jesús convirtió el agua en vino. Mira, Abraham tuvo 2 mujeres, y usa la Biblia para manipular. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le da la ruta fácil. Mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Note, hermano, ¿cuál fue la herramienta que Jesús usó para vencer la tentación? ¿Cuál fue? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Efesios 6, 14 dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el arma para vencer la tentación? La palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, aprendes la Biblia, memorizas la Biblia, hermano, en el momento que viene la tentación, se pone una mujer mal vestida delante de ti, y recuerdas que Jesús dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está que el que mira a una mujer para codiciar ya adulteró con ella en su corazón. Y esa espada te ayuda a vencer la tentación. ¿Alguien está aquí, hermano? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Si hay manera, hermanos, de prepararnos, es leyendo la Biblia. Hermano, mire, cuando una persona pasa tiempo leyendo su Biblia y orando, se le nota. ¿Cómo se nos nota, hermano? Tal vez la gente no nos va a notar, pero nosotros lo vamos a notar. Cuando lees la Biblia y oras, tu espíritu se fortalece. Cuando lees la Biblia y oras, hermanos, eres más vulnerable o más susceptible, más receptivo a la voz de Dios. Y Dios te habla a través de su palabra. Y Dios pone versículos ahí en tu mente para recordarte que está mal lo que vas a hacer. Y Dios limpia tu conciencia para decirte, hey, no tienes que ir a esta reunión. Y ahí estás en la reunión con puros borrachos, ¿verdad? Puras malas palabras, puro lenguaje soez. Y tú sabes, y el Espíritu Santo te dice, este no es tu lugar, mijo. Tú no tienes nada que hacer aquí. Y te sientes incómodo y te sientes mal de estar ahí entre gente que tú sabes que ya no coincides nada con ellos. No eres mejor, eres igual o peor. Por eso Dios dice, vete de aquí, aléjate. Si Jesús se preparó, nosotros debemos prepararnos. Número 3, si Jesús venció la tentación, nosotros podemos vencer la tentación. Y Él nos enseña cómo. Amén, hermanos. Bienaventurado el varón, Santiago 1:12, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, hermanos. Mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo
fue tentado, pero no cayó en la tentación, salió triunfante. Satanás fue derrotado porque no hizo caso, no hizo efecto la tentación en Jesús. Y algo que nosotros podemos entender, que Jesús nos enseñó a vencer la tentación como hombre, no como Dios. Como hombre, Él nos enseñó exactamente cómo vencer la tentación. Cuando personas caen en tentación, hermanos, el resultado siempre es trágico y lamentable. Adán y Eva cedieron a la tentación y fueron expulsados del huerto del Edén. David cedió a la tentación, hermanos, de hacer un censo, y 70,000 personas murieron por causa de una mala decisión que él tomó. Pedro negó al Señor y lloró amargamente, hermanos. Inclusive hubo un tiempo de retroceso espiritual. Judas también fue tentado por Satanás. Ananías fue tentado por Satanás y los resultados fueron trágicos. Cada vez que alguien cae en tentación, hermano, no es algo ligero, no es algo barato. El pecado cuesta caro. El pecado trae consecuencias. Amén, hermanos. Pero cuando dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Dios está diciendo que en la lucha y en la victoria hay felicidad. Bienaventurado, Makarios en griego, es dichoso, feliz, pleno. La verdadera felicidad en la vida cristiana viene cuando aprendemos a fortalecernos y a vencer la tentación. Mire 1 Corintios 10:13, hay una promesa de Dios aquí maravillosa. 1 Corintios 10:13. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire algunas promesas de Dios. Número 1, Dios dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando usted piensa, yo no puedo, Dios dice: no, yo sé que sí puedes. Porque ninguna tentación es que no sea humana. Jamás va a venir a mi vida una tentación que yo no pueda resistir. Porque dice la Biblia que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué, hermanos? Resistir. Sí lo está leyendo, ¿verdad? Pero mire esta promesa: sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Escuche, hermano, la tentación no viene de Dios. Eso es claro y evidente. Pero hay algo que sí Dios da juntamente con la tentación. Dios siempre pone una salida, una ruta de evacuación, una ruta de escape para que podamos resistir. Escuche, hermanos, a veces la mejor manera de vencer la tentación no es aguantando, no es soportando, es huyendo. Dios nos manda que no debemos temer a nada ni a nadie. Dios nos manda a no retroceder. Dios nos manda a mantenernos firmes sin fluctuar. Pero hay una sola ocasión que Dios nos dice: huye. Y es cuando viene la tentación. Mire conmigo, hermano, vamos a ver 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. A veces la mejor salida y la mejor manera de vencer la tentación es huyendo, es evitando las situaciones que nos hacen vulnerable. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿De qué cosas está hablando en el contexto? Está hablando del amor al dinero,
De raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay veces que usted y yo nos conocemos y sabemos que somos débiles en algunas áreas, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos un punto débil, un talón de Aquiles, un punto vulnerable. ¿Usted sabe cuál es su punto débil? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Levante la mano, sí lo sé. No tiene que decirlo, nomás aceptarlo. Ok, si usted no sabe cuál es su punto débil, usted está perdido. Porque el diablo le ha cegado para que usted ni sepa dónde usted es débil. Pero yo creo que no estamos siendo sinceros. Todos sabemos cuál es nuestro punto débil. Todos sabemos dónde, no, me van a ofrecer una copa y siempre termino agarrándola y siempre termino emborrachándome. Hay gente que ese es su punto débil. Hay gente que se ve tentado ante una oportunidad de robar y dice, ay, ahí está el dinero y, ay, se me viene la tentación de agarrar 500 pesos. De la caja o del jefe o de algún lado, de tu mamá, joven, de su bolsa, porque si agarras dinero sin permiso es robar. Amén. Todos somos susceptibles en algún área. Varones, usted ya sabe, ay, viene una mujer mal vestida, ya sé que voy a ser tentado a voltear, y a veces parecen el exorcista, ¿verdad? Y hasta les gira la cabeza. Hermanos, todos tenemos debilidad. Y si usted me está mirando con esa cara, no se haga el santucho, usted también tiene debilidad. Si no son las mujeres, son los hombres. Si no son los hombres, tal vez, no sé, alguna otra situación. Todos tenemos un punto débil. ¿Estamos aquí, hermanos? Cuando usted detecta que está enfrentándose a una tentación, dice, hombre de Dios, más vale que digan, aquí corrió que aquí cayó. ¿Qué hizo José cuando vino una mujer, la esposa de su amo, y le dice, Josecito, ¿verdad? Estás guapo, mijo, mira, ven, duerme conmigo. Y no lo estaba invitando a pernoctar, no lo estaba invitando a echarse una siesta, lo estaba invitando a cometer adulterio, fornicación en el caso de José. ¿Qué hizo José, hermano? Hizo lo que muchos cristianos no harían. Ay, Señor, ayúdame a resistir. No, ahí no hay que orar, ahí hay que huir. La mujer agarró su ropa para arrancársela. Evidentemente yo creo que ella misma estaba o mal vestida o desnuda. ¿Y qué hizo José, hermanos? Lo que pocos hombres son capaces de hacer. Muy pocos. Dice la Biblia que José huyó desnudo, porque dijo, yo aquí voy a caer. No es que José era muy bueno, es que aprendió a huir de la tentación. Si usted tiene debilidad a mirar pornografía, hermano, hermana, porque también usted debe aplicar filtros. Mire, yo recuerdo cuando compré mi primer computadora, hermanos, yo siempre he tenido temor a ese pecado, porque como nunca he mirado la pornografía, hay curiosidad en mí de conocer cómo es, de qué se trata. ¿Entiende lo que le digo? Y yo recuerdo, siendo un adolescente, compré mi primer computadora con acceso a internet y la tenía en mi casa. Y recuerdo una vez fui tentado, hermanos, y empecé a teclear en el Google palabras para buscar pornografía. Fui tentado. Y no me vea así, usted también ha sido tentado. Pero le iba a dar enter, hermanos, y no pude. Recuerdo esa vez, me quebranté tanto que le dije al Señor, un día voy a caer. Y yo escribí en el control parental para filtrar el contenido, de tal manera que si yo tuviera que abrir contenido así,
Yo tendría que teclear una contraseña que era pisoteo la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Y hubo tentaciones. Y a veces escribí pisoteo. Y cuando avanzaba no me atrevía. Yo mismo puse un candado en mi propia mente para no caer en tentación. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Pastor, ¿usted es bueno? No, soy malo. Por eso mismo yo me puse una cadena al cuello para decir, yo no voy a ceder. Y siempre, hermano, yo he tenido mi teléfono totalmente abierto. Mis hijos pueden abrir mi celular, mi computadora. Es más, si usted entra en mi casa en la computadora web WhatsApp, se abren mis conversaciones de WhatsApp. Cuidado con lo que escribe, porque aquí a veces se queda abierto, a veces se queda abierto ahí, a veces se queda abierto en mi casa. Yo no tengo nada que esconder. Yo no vivo con el estrés de que alguien abra mi teléfono. Ay, dámelo. Yo no vivo con ese estrés. Si alguien busca historial, archivos temporales, no va a encontrar nada. Porque me conozco, hermanos. No es porque soy bueno y santo, es porque soy malo y perverso. Y no me ve así, usted también está igual. Mire, 2 Timoteo 2:22. Dice, huye también, ¿de qué, hermanos? De las pasiones juveniles. Pablo le dice a Timoteo, mi hijo, aprende a huir. Hay veces que debemos ser fuertes y aguantar, pero hay veces que debemos huir porque sabemos que somos débiles. Y hermanos queridos, la tentación viene. Usted no se imagina, hermanos, lo triste y doloroso. Bueno, yo creo que sí se imagina que es hablar con parejas donde el hombre o la mujer cayó en tentación y le fue infiel a su pareja. Donde alguien se dio a la tentación e hizo algo indebido y terminó por causar un grave daño. Si estamos aquí, hermanos. Hay un predicador muy conocido que predicábamos juntos en algunas conferencias. Ahora está siendo buscado por la policía por algo indebido que hizo. Porque cuando tú piensas que eres muy fuerte, eres un blanco fácil para el enemigo. No hay alguien que no sea capaz de caer. No hay alguien que sea demasiado fuerte. El mismo Señor Jesús nos enseña, mira, si yo tuve que orar, tú tienes que orar. Si yo tuve que leer la Biblia, tú tienes que leer la Biblia. Si yo pude vencer, tú puedes vencer. Si hay algo que nos hace daño como cristianos, hermanos, es caer en tentación. Porque es la trampa que nos tumba y que nos hace caer. Y nadie somos tan fuertes o tan buenos para sentirnos demasiado exentos de caer en tentación. Si hablamos con sinceridad y franqueza, todos debemos decir, no, yo necesito prepararme porque soy carne, soy pecador, soy malo. Yo soy capaz de hacer las cosas más terribles que un ser humano puede hacer. Por eso necesito aprender a lidiar y a vencer la tentación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a retenerla y a obedecerla. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Tenemos 5 minutos, hermanos. Pueden ir al baño, tomar agua y regresamos para la predicación. 5 minutos, por favor.